Refugio, es un honor de presentarnos justamente una fiesta de fruto fiel 2021. Bienvenida, hermana, que la paz de Dios sea contigo. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche. Recibo un cordial saludo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Asimismo, les saludamos a todos los hermanos que nos están viendo en la transmisión que tenemos en directo. En esta maravillosa mañana vamos a hablar de un tema. Tomen asiento, mis amados hermanos. Vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cómo unos magos al ver una estrella vinieron a Jerusalén para adorar y para exaltar a nuestro Señor. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tienen, me dicen amén. Nos ponemos de pie para poder leer la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Tenemos Mateo 2, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas hablándonos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades y conforme a nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana seas quitando todo sueño, cansancio, distracción de la vida de cada uno de mis hermanos y que estemos atentos a escuchar y oír lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El tema a tratar de hoy es siguiendo una estrella. Vamos a ver cómo aquellos magos siguieron la maravillosa estrella para ver a Jesús. Y esta estrella simboliza lo que es 4 tipos de fuentes. La primera fuente que simboliza esta estrella es la fuente de gobierno. Pero ¿por qué la fuente de gobierno? La fuente de gobierno nos trata de decir que la estrella, como era nueva, simbolizaba lo que es el nacimiento de un nuevo líder, de un soberano y de una monarquía, ya que nacía el rey de los judíos, el niño más esperado que iba a ser el Redentor, que venía a salvarnos a nosotros, porque nosotros antes estábamos muertos en nuestras tinieblas, en nuestros pecados, mas Jesús vino para darnos salvación y vida eterna. Sin embargo, el nacimiento de Jesús fue despreciado y ocultado, ya que en vez de ser alabado y glorificado, muchos no lo tomaron en cuenta y no le rindieron adoración, la adoración debida. Podemos ubicarnos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí podemos ver claramente que Jesús dejó su trono, dejó su gloria, dejó todas sus riquezas que tenía en el cielo y bajó a este mundo. Por amor a nosotros murió en aquella cruz. Él era el único cordero que murió por nuestra salvación eterna. Así que nosotros cada día debemos darle gracias y estar gratos con Él, porque por su muerte nosotros fuimos salvos.
A continuación, muchos de nosotros, quizás incluyéndome, pensamos que los magos que fueron a ver a Jesús, fueron a verlo cuando él recién había nacido en el pesebre. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que esto no fue así, ya que hubo una serie de personas que vinieron a ver antes a Jesús y hubo un tiempo prolongado en el cual los magos después vinieron a ver a Jesús. Si nos ubicamos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 8, Lucas, capítulo 2, versículo 8, vamos a ver que las primeras personas que fueron a ver al Salvador fueron los pastores que se ubicaban en esta ciudad. Ya tenemos Lucas capítulo 2, versículo 8, y nos dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Podemos observar que los primeros que se les anunció el nacimiento del Señor fue los pastores que estaban en este lugar, y a través de cuáles fueron de los ángeles que vinieron a verlos. Y en el versículo número 12 de Lucas 2 nos dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Claramente vemos que los pastores sí fueron a ver a Jesús cuando se encontraba en aquel pesebre. Y dice que en este día, cuando el ángel visitó a los pastores, se oyó un gran coro en el cielo que decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, y con buena voluntad a los hombres. Ellos se quedaron muy sorprendidos y fueron hasta donde estaba Jesús para alabarlo y glorificarlo. Aquí entonces vemos que los primeros que vieron a Jesús fueron los pastores. Las segundas personas que vieron a Jesús fue Simeón y Ana, y estos lo vieron cuando Jesús lo trajeron al templo, como estaba escrito en el Antiguo Testamento que debemos presentar a los niños al templo a Dios. Entonces José y María llevaron a Jesús al templo y se lo dieron a Simeón, porque Dios había prometido que Simeón no iba a morir sin antes ver al Mesías, al nuevo Salvador. Así que cuando Simeón lo cogió en sus brazos, lo bendijo y dijo: he aquí, Señor, ahora tu siervo puede morir en paz. Otra de las personas que también se encontraba en ese lugar era Ana. Ana era una profetisa que también estaba aquí y también vio lo que es al Mesías, al niño envuelto en pañales. Entonces tenemos que Simeón y Ana, como estaban en ese lugar, anunciaron a todas las personas que estaban en el templo en ese lugar, diciendo: he aquí, vemos al Salvador, al Redentor, al Mesías que viene a salvarnos. Sin embargo, las personas que estaban aquí no le tomaron importancia a este anuncio, sino que lo tomaron como si fuera un nacimiento más. Porque si ellos le hubiesen tomado la deberida importancia, le hubiesen ido a adorar, exaltar, sin embargo lo tomaron como si fuera un nacimiento más. Y no sabemos nada más de Jesús hasta 1 o 2 años más tarde, en la cual los magos vinieron a visitar a Jesús. ¿Y esto qué nos da a conocer hoy en día? En que vimos a una iglesia en Jerusalén que estaba dormida, a una iglesia con un letargo espiritual, en el cual no estaban preparados para la primera venida del Salvador. Y eso para hoy en día, ¿qué nos trata de decir? ¿Cómo vamos a estar nosotros, la iglesia, para su segunda venida, el cual estamos a los tiempos finales? No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que su venida está pronto. Y nosotros como iglesia debemos estar cada día orando, perseverando, vigilando, como aquellas 5 vírgenes prudentes con aceites en nuestras lámparas, esperándole venir el Cordero y decir: heme aquí, Señor, estoy listo para irme contigo en tus bodas. ¿Ven? Bríndale fuerte palmas al Señor. Como vemos el versículo número de Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes.
El rey Herodes era considerado el rey grande de esta nación de Jerusalén. Sin embargo, de grande no tenía nada, porque este era un rey perverso, era un rey sanguinario. ¿Qué significa sanguinario? Sanguinario es aquella persona cruel, vengativa, violenta, que se goza de la muerte de los demás y que no le importa la vida de su prójimo. Este rey era falso, era cruel y era apasionado por su trono. No quería que nadie, absolutamente nadie, tomara su trono. Se dice que este rey, que era Herodes, llevaba aproximadamente 35 años gobernando lo que es Jerusalén. Y se estima que para el nacimiento de Jesús tenía aproximadamente 70 años de edad. Este rey, tenemos que era tan celoso y no dejaba que nadie, incluso mató a muchos de sus hijos y a muchos de sus hermanos, porque no quería que nadie le robara el trono. ¿Y por qué los mataba? Porque pensaba que estas personas iban a conspirar contra su padre o contra su hermano e iban a heredar su trono. Entonces tenemos que este era un rey que lo llamaban el Grande porque fue el que reconstruyó el templo de Israel y por eso mucho del pueblo de Israel lo veneraba y le decía que él era el Grande. Sin embargo, como les mencioné, este era un rey falso, cruel y sanguinario. Otro de los puntos en los cuales nos representa la estrella nos simboliza también, como punto número 2, una fuente de orientación. ¿A qué nos referimos con fuente de orientación? A que a través de esta estrella los magos vinieron desde muy, muy lejos para adorar a Jesús. La Biblia nos menciona sobre unos magos, pero ¿qué son los magos o quiénes eran los magos en sí? Los magos eran aquellos sabios. Según la cultura medio persa, estos eran sabios, filósofos, sacerdotes, astrólogos. Les encantaba estudiar los cielos, las estrellas, el clima, y por eso se los consideraba magos, porque eran unas personas sabias. Sin embargo, no se los consideraba magos porque estos eran los que estudiaban lo que es las magias negras, sino por su sabiduría. Y nosotros nos preguntamos si estos magos que vienen desde muy, muy, muy lejos, ¿cómo sabieron acerca del nacimiento del Mesías? Como mencioné, estos eran personas estudiosas. Entonces, una de las formas en las cuales se pudieron enterar del nacimiento del Mesías es que porque quizás escucharon la profecía que está escrita en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 24:17. Números 24:17, en el cual nos dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Esta estrella de Jacob, que hace referencia en Números, nos representa lo que es la estrella del nuevo nacimiento de un nuevo rey. Y es así como decimos que los magos supieron lo que es el nacimiento del nuevo Mesías. Muchos decimos que estos magos pudieron haber sido gentiles. Se le dominaba personas gentiles a todas las personas que no eran propios de Jerusalén o eran judíos. Todas las personas extranjeras se le dominaban personas gentiles. Entonces muchos decían que estos magos eran personas gentiles. Sin embargo, existen otros estudiosos y eruditos en la Biblia en que nos narran que estos magos pudieron ser judíos que fueron exiliados cuando fueron deportados y se escaparon. Como muchos saben, en el tiempo de Daniel llevaron cautivo a todo el pueblo a Babilonia, y entonces quizás fueron una de estas personas que se escaparon. Entonces existen como dos postulados en que fueron judíos o gentiles. Sin embargo, esta persona venía de muy, muy, muy lejos, con el simple hecho de adorar al Salvador, de rendirle gloria y la adoración que se merece. Mientras que los judíos propios de este lugar dormían, no hacían nada al respecto, seguían con un adormecimiento espiritual.
Y esta persona que dormía es la que más debía rendirle adoración, ya que estos eran personas que estudiaban el Torá, eran personas que estaban día y noche estudiando, los sacerdotes se encontraban en las sinagogas y estaban orando y orando y clamando. Ellos sabían la venida del Mesías, sin embargo no hicieron absolutamente nada. ¿Y qué nos da a entender hoy en día? En que muchos de nosotros tenemos todos los recursos a nuestra mano, tenemos la palabra de Dios para estudiarla, tenemos para vivirla cada día. Sin embargo, no lo hacemos. Nos dejamos llevar por todo lo que el mundo nos ofrece y también estamos, como aquellos judíos, con un adormecimiento espiritual. Cuando nos dirigimos al libro de Mateo 8, el centurión nos dice que vendrán del oriente a adorar a Dios y los hijos de Israel serán echados afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Claramente nos da a entender que los magos que vinieron del oriente vinieron a adorar al Mesías. Sin embargo, los propios judíos, por sus malas acciones, y si en un futuro, hoy en día, no se arrepienten y no saben de la venida del Señor, van a ser echados al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes. Por eso nosotros cada día debemos nunca dejar de buscar lo que es la gloria de Dios y debemos ser calificados delante de Él, porque Dios, cuando venga por su iglesia, va a decir: es aquí que no estamos calificados delante de Él, sino que estamos descalificados, y nos echará al donde es el lago de fuego. Por eso cada día debemos estar en constante comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Dele fuerte palmas al Señor. Cuando nos dirigimos al versículo número 2, nos dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí podemos ver que a los magos Dios utiliza a cada persona de acuerdo a su necesidad para acercar a Dios. A los magos lo utilizó a través de una estrella. Y a los pastores los utilizó para acercar a Dios a través de un ángel. Así podemos ver cómo Dios a hombres de ciencia le habla con ciencia, con el único fin de acercarnos más a Dios. Como sabemos, estos magos eran personas paganas que no sabían de Dios. Estos eran idólatras, y para ellos los magos, como eran muy estudiosos de las estrellas, ellos creían que las estrellas eran su Dios. Y aquí podemos ver claramente cómo Dios, incluso a la idolatría que tenían los magos, cogió esta idolatría para acercarlos a que busquen su presencia y que se acerquen a adorar al Mesías. Muchos de nosotros creemos que fueron 3 magos que vinieron a ver a Jesús, porque lo que presentes que le trajeron fueron oro, incienso y mirra. Sin embargo, si nos ponemos en el contexto de estudiar, ellos vinieron desde muy, muy lejos. Y no pudieron haber sido solamente 3 magos, sino toda una caravana entera, porque el camino desde el oriente hasta Jerusalén, ahí pudieron haber pasado por muchos robos, secuestros, asaltos. Entonces se estima que vino una caravana entera a adorar a Jesús, a buscarlo, sin importar el peligro, sin importar todos los gastos y las molestias que pudieron pasar. Ellos vinieron a Jesús, y eso es lo que nos trata hoy en día. Por más, no sé cuántos de nosotros aquí, o quién es el que viva mucho más lejos, por Ladrillera o entra a la 8, no importa la distancia, nosotros debemos dejar todo con tal de venir a su casa a adorarlo y exaltarlo. Y como vemos, estos magos vinieron a Jerusalén y fueron, y oh sorpresa, Jerusalén estaba dormida. No sabían del nacimiento de su Redentor, de su Salvador. Otro de los simbolismos en que representa la estrella es que esta estrella era fuente de inspiración. ¿A qué me refiero con esto?
En la antigüedad, muchos estudiosos creían que la posición en que estaban las estrellas en su nacimiento influía en la vida de las personas, en cómo iba a ser su carácter y cómo iba a ser su destino. Entonces encontramos que existían lo que es la estrella brillante. ¿Qué simboliza una estrella brillante? Simboliza lo que es el nacimiento de una persona con alto poder, que era rica, que gozaba de riquezas aquí terrenales. También tenemos lo que es la estrella débil. La estrella débil representa lo que es una persona con bajos recursos económicos que no iba a tener una alta posición o un alto nivel social. La estrella cayéndose significaba la muerte de alguna persona y la estrella nueva, como vemos, la estrella de Belén, simbolizaba el nacimiento de un nuevo rey. Y con esto nos trata de decir en que nosotros tenemos nuestra propia estrella. ¿Y cuál es nuestra estrella? Es Jesucristo a través de nosotros, alumbrando nuestro camino y su palabra guiándonos a cada día a encaminarnos con Él. Si vamos al versículo número 3 de Mateo 2:3, nos dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí vemos que el rey Herodes se turbó, se angustió, se afligió porque escuchó el nacimiento de un nuevo rey. Y como yo les había mencionado, el rey Herodes era un rey celoso, no quería que nadie, absolutamente nadie, le robara su trono. Por eso se encontraba de esta manera afligido, angustiado. Pero lo más triste aquí es que no solo fue el rey Herodes, sino que fue absolutamente toda Jerusalén con él. No quería aceptar un nuevo rey, porque sabían que la venida de este nuevo rey iba a traer cambios en todas las áreas, y ellos no querían, estaban cómodos tal y como estaban con el rey Herodes. ¿Qué nos trata de decir hoy en día? Que muchas personas no queremos cambios en nuestras vidas cuando viene el Señor Jesús a habitar en nuestros corazones. Queremos seguir viviendo nuestra vieja vida y no queremos una revolución que traiga en nuestro corazón, ya que cuando Jesús entra en nuestras vidas hay un cambio en nuestro testimonio, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en todas las áreas tenemos un nuevo cambio. Muchas personas estamos aferradas a nuestro viejo yo y no queremos seguir y proseguir adelante. Y es aquí cuando un nuevo cristiano viene a los pies de Jesús, es cuando más el enemigo lo va a atacar, porque él no quiere que deje su vieja vida. Y es ahí cuando más va a haber pruebas, es cuando más van a haber luchas. Un claro ejemplo es, por ejemplo, un nuevo cristiano que viene a la iglesia, se convierte a Jesús. Este cristiano quizás antes de convertirse tenía todo, tenía trabajo, tenía una buena vivienda, tenía buenos recursos. Sin embargo, luego de convertirse a Dios, lo perdió todo, perdió el trabajo, le fue mal en todo lo que venía. Entonces, para esta persona muchas veces dirá, mejor me vuelvo a como era antes, porque gozaba de todos los beneficios, gozaba de riquezas, gozaba de lujos. Pero es aquí, en este punto, donde el nuevo cristiano debe permanecer fuerte en su fe y no echarse atrás, sino proseguir, porque al final del camino esperamos una victoria en Cristo Jesús. Dale fuerte palmas al Señor. Vamos al versículo número 4. Que nos dice: y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Aquí vemos que el rey Herodes le está preguntando a los magos dónde había de nacer el Cristo, pero esta pregunta era malintencionada. Él no quería saber para ir a adorarle o para venerarle toda oración. Él quería saber de su nacimiento para matarlo, para que nadie robara su trono. Y en el versículo número 5 nos dice: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Jesús ya estaba predestinado desde el Antiguo Testamento que iba a nacer en Belén. Belén significa casa de pan. Si nos vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2,
Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos dice, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí vemos como ya estaba profetizado desde un inicio que Jesús iba a nacer en Belén. Y debía nacer en Belén, ya que, como sabemos, Belén también es la tierra donde nació David. Y David, en el Antiguo Testamento, era considerado un prototipo de Cristo, ya que éste era un joven conforme a su corazón. Entonces, como Jesús era de la descendencia del linaje de David, también debía nacer en Belén. Y como les mencioné, Belén significa casa de pan, por lo cual Jesús es el pan de vida eterna. Además, tenemos que en Belén había una fuente en la entrada de su ciudad, y esta fuente en la entrada de Belén significaba el agua de vida. Así no solo Jesús es el pan de vida, sino el agua de vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Cuando nos vamos al versículo número 7, nos dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí vemos que una más en lo secreto trae a los magos y les dice dónde sería que iba a aparecer la estrella. Y una vez más esta pregunta está malintencionada, y en Herodes se ve lo que es el espíritu de Caín, porque estaba lleno de celos y quería matar a Jesús. Como si nos remontamos a Génesis, vemos que Caín mató a su hermano Abel por celos, ya que Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sino la de Abel, y es por eso que mató a su hermano, que era inocente y que no tenía ninguna culpa. Este mismo espíritu de Caín lo vemos en el rey Herodes, al cual quería matar al Mesías, al nuevo Salvador que venía a liberarnos. Cuando vamos al versículo número 8, nos dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí vemos que el pueblo y la gente que estaba con Herodes, los principales sacerdotes y escribas, no fueron con los magos a ver a Jesús, no fueron tras de ellos, sino que se quedaron en ese lugar y le dijeron que vayan a ver, y cuando averigüen, vengan y le avisen. Una vez más vemos a una Jerusalén y a un pueblo dormido que no hacía nada al respecto por ir a ver a su nuevo Salvador y a su nuevo príncipe de paz, que los liberaría de esa esclavitud espiritual en la que se encontraban ellos en esos días. Cuando vamos al versículo número 9, nos dice, ellos, habiéndolo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Como sabemos, la estrella de Belén los había traído desde oriente, desde muy lejos, para ver a Jesús. Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén, se dice que por momentos desapareció esta estrella, por lo cual estos magos fueron a preguntar al rey Herodes dónde debía nacer el Cristo. Pero cuando ellos salieron del palacio del rey Herodes y fueron en busca de ver a Jesús, se les apareció de nuevo la grandiosa estrella, y ellos la siguieron y la siguieron y la siguieron, y las llevó hasta el punto donde había nacido Jesús. A donde había nacido Jesús. Entonces, aquí vemos claramente lo que nos dice la palabra en el número de Juan 1, del 1 al 12. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. En el cual nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Bríndale fuerte palmas al único que es el Creador. Amén. Aquí vemos cómo claramente Jesús vino por su pueblo Israel, vino por su escogido, por su nación santa, por su real sacerdocio. Sin embargo, este pueblo le ocultó la cara, lo miró para atrás, no les abrieron las puertas. Sin embargo, otras personas, extranjeros, los gentiles, los magos, vinieron de muy lejos para adorar a Jesús. Aquí se nota claramente que más otras personas a los cuales no vino él, vinieron a darle honor y reverencia, y a su propio pueblo le dio la espalda. Cuando vamos al versículo número 10 de Mateo 2:10, tenemos que, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Como ellos vieron otra vez la estrella que los guió a ver hasta donde estaba Jesús, estos magos llenaron con mucha alegría y con mucho gozo su corazón. Y es lo que debemos hacer hoy en día todos y cada uno de nosotros. Cuando venimos a su casa a adorarle, a exaltarle, cuando estamos hoy aquí escuchando su palabra, adorándole, nuestros corazones deben estar llenos de gozo, de alegría, porque no venimos a adorar a un Dios que no oye y que no ve. Venimos a adorarle a aquel que tiene vida, a aquel que nos da salvación, a aquel que nos escucha y a aquel que es digno de toda alabanza y adoración. Amén. Otro de los simbolismos en los cuales representa esta estrella de lo que hemos hablado en esta noche es que esta estrella simboliza fuente de adoración. Fuente de adoración. ¿A qué me refiero a esto? Los magos siguieron esta estrella con el fin de adorar a Jesús. Entonces tenemos que estos magos, como las estrellas lo había guiado hasta donde estaba Jesús, ellos fueron y llegaron hasta donde está esta estrella. En el versículo 11 nos dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Si observamos aquí, claramente dice: y al entrar en la casa. Los magos ya había pasado un tiempo aproximado de lo que nació Jesús y fueron a la casa donde estaba Jesús. Mas no se menciona en la Biblia, como dice en Lucas 2:8, en el cual vieron los pastores a Jesús en el pesebre, sino que lo vieron en la casa. Entonces estos fueron a ver dónde estaba Jesús y vieron que no estaba en un palacio de oro, escoltado por 1000 personas, 1000 guardias, estaba envuelto con pañales de seda, sino que estaba en una humilde casa donde estaba cuidado por su padre María, por su mamá y su padre, que eran María y José. Sin embargo, a ellos no le importó en la condición en la que estaba el rey, porque ellos sabían que él era el verdadero Mesías, y lo que hicieron apenas llegar fueron postrarse y adorarlo, porque ellos reconocían que él era el Redentor. Él era quien vino a salvarlos. Y estos magos no vinieron con las manos vacías a ver al rey, sino que llevaron unos presentes. ¿Estos presentes qué simbolizan? Simbolizan su amor y su respeto por el rey. ¿Y cuáles eran estos presentes? Oro, incienso y mirra. ¿Qué nos trata de decir hoy en día este pasaje? Nos trata de decir que nosotros, cuando venimos a su casa de oración, no debemos venir con las manos vacías. Debemos traerle nuestro mejor regalo y nuestro mejor tesoro, el cual es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Un corazón que le alabe y que le adore en espíritu y en verdad. Estos regalos tenían un significado en especial. Tenemos el primero, que es el oro. El oro significaba realeza, significaba que ellos reconocían que era el rey y que lo honraban. Era de costumbre llevar, cuando iban a visitar a un rey, a un palacio, llevar oro como presente para un rey. Y hoy en día también es costumbre, cuando nosotros vamos a visitar a una casa, a una familia, nosotros no vamos con las manos vacías, le llevamos alguna comida, algún regalo, algún presente, en gratitud que estamos yendo a visitarlos. Y así ellos hicieron, porque ellos fueron a visitar no a cualquier persona, sino al Rey que era nuestro Salvador.
Otro de los regalos que hicieron fue incienso. Incienso significa divinidad. El incienso era un regalo en el cual se le hacía a los sacerdotes, a todos los sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es un hombre que sirve como puente entre los hombres y Dios. Y Cristo más que nada es el sumo sacerdote quien nos conecta a su presencia entre Dios y los hombres. Amén. Bríndale fuerte palmas al Señor. El último regalo que vemos aquí que nos menciona es mirra. Mirra significaba que este Salvador, este Redentor iba a padecer, iba a sufrir mucho. La mirra era un mineral el cual se sacaba de los árboles y se utilizaba como perfumería para envolver a los muertos y embalsamarnos y que no huelan feo, que no huelan a putrefacción. Este regalo simbolizaba que el Rey vino a morir a este mundo, que Cristo vino a morir en aquella cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Todo se llevó en aquella cruz por amor a usted y amor a mí, mi amado hermano. Todo se llevó Jesús en la cruz, todo, absolutamente todo. Y hoy somos salvos por su gracia. Como último versículo tenemos el versículo número 12, el cual nos dice: pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios conocía las intenciones del rey. Él sabía que las intenciones no eran buenas, que solamente quería saber de dónde había nacido Jesús para ir a matarlo y para que no robe su trono. Y esto nos enseña hoy en día que nosotros no podemos ocultar nada, absolutamente nada delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Dios todo lo conoce, no podemos ocultarle absolutamente nada. Por eso, si nosotros cometemos algo que no le agrada a Dios, debemos pedirle perdón por nuestras acciones, porque Él lo sabe absolutamente todo. No hay nada que esconderle ante Él. Además, se observa cómo Dios le alertó a los magos. ¿Qué le alertó? Les dijo: vayan por otro camino. Esto que nos trata de decir hoy a la iglesia, nos dice que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, no debemos regresar por el mismo camino que venimos, que era un camino de perdición, el camino de muerte, el camino que no nos llevaba a la vida eterna, sino ir por un nuevo camino, ir por una nueva brecha, que es el camino angosto que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Y cuando vamos por este camino, vamos porque ya estamos transformados y ya somos nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron y ahora somos nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Para terminar, alrededor de todo lo que les he contado de los magos, cómo siguieron a Jesús, podemos ver que los magos fueron a ver a Jesús y adorarle a través de una estrella. Amén. Pero nosotros hoy en día, ¿cómo vamos a adorar a Jesús? Por medio de su Espíritu Santo y por el glorioso evangelio de su gracia. Es la forma en que nosotros vamos a acercarnos a Dios y nunca apartarnos de su presencia, porque su presencia es aquella que nos da vida y nosotros sin Él nada somos sin Él. Amén. Le damos gracias a Dios por esta porción de su palabra. Le pedimos, mis amados hermanos, que se pongan de pie para darle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, para darte las gracias por esta maravillosa palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, y que tu luz y que tu estrella brille en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo cada día nos ayude a vivir conforme dice tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, tu palabra nos discierne, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos llena con tu Espíritu Santo y con tu amor, Señor.
Cada día ayúdanos a ser conforme a tu corazón y a estar listos para tu venida, porque tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, que esté con aceite en nuestras lámparas. Queremos estar esperando como aquellas 5 vírgenes prudentes, con aceite en nuestra lámpara, adorando y exaltando la venida del Cordero, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por escuchar tu palabra. Te damos honor.